El lunes no solo se firmó el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, sino que por la noche muchos asistimos, por lo menos desde la televisión o desde internet, a lo que fue el primer debate presidencial en Estados Unidos entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Podemos escuchar algunos tramos de lo que fue ese debate. But in all fairness to Secretary Clinton, when she started talking about this, it was really very recently. She's been doing this for 30 years. And why hasn't she made the agreements better? The NAFTA agreement is defective just because of the tax and many other reasons, but just because of the fact. Let me interrupt just a moment. But Secretary Clinton and others, politicians, should have been doing this for years, not right now because of the fact that we've created a movement. They should have been doing this for years. What's happened to our jobs and our country and our economy generally is, look, we owe $20 trillion. We cannot do it any longer, Lester. Remember where we were 8 years ago. We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. That was in large part because of tax policies that slashed taxes on the wealthy, failed to invest in the middle class, took their eyes off of Wall Street, and created a perfect storm. In fact, Donald was one of the people who rooted for the housing crisis. He said back in 2006, gee, I hope it does collapse because then I can go in and buy some and make some money. Well, it did collapse. That's called business, by the way. 9 million people lost their jobs. 5 million people lost their homes, and $13 trillion in family wealth was wiped out. Well, I'm really calling for major jobs because the wealthy are going to create tremendous jobs. They're going to expand their companies. They're going to do a tremendous job. I'm getting rid of the carried interest provision. And if you really look, it's not a tax. It's really not a great thing for the wealthy. It's a great thing for the middle class. It's a great thing for companies to expand. And when these people are going to put billions and billions of dollars into companies, and when they're going to bring $2.5 trillion back from overseas, where they can't bring the money back because politicians like Secretary Clinton won't allow them to bring the money back because the taxes are so onerous and the bureaucratic red tape. So what is so bad? But when I look at what you have proposed, you have what is called now the Trump loophole, because it would so advantage you and the business you do. You've proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family. And when you look at what you are proposing, much for my family? It is, Lester, as I said, trumped up trickle down. Trickle down did not work. It got us into the mess we were in 2008 and 9. Slashing taxes on the wealthy hasn't worked, and a lot of really smart, wealthy people know that. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release my tax returns, and that's against my lawyers. They say don't do it. I will tell you this. No, in fact, watching shows, reading the papers, almost every lawyer says you don't release your returns until the audit's complete. When the audit's complete, I'll do it. But I would go against them if she releases her email. So it's negotiable? Why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. She doesn't have the look. She doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. No. He tried to switch from looks to stamina. But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs, and someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers,
who has never said said that. women don't deserve equal pay unless they do as good a job as Didn't say men. And one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her this? name Where is did you find Alicia this? Machado. Where did you find and it? she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November. Okay, good. Let me just tell you. Veíamos unos tramos de lo que fue el debate y ahí podíamos apreciar, primero, las veces que Trump la interrumpía, segundo, la serenidad o tranquilidad que mantuvo, que trató de mantener Hillary Clinton justamente porque sabía que le podía jugar en contra, y algunos problemas con el sonido que Donald Trump denunció como que había sido intencional y que efectivamente un comité terminó de comprobar que había un problema con el micrófono de Donald Trump. Esto más allá de lo que decían, esto más allá de que por momentos la discusión era delirante entre dos multimillonarios, con la diferencia de que una es mujer y defiende los derechos de las mujeres y el otro es un hombre que ataca a las mujeres. Francamente no había otras muchísimas grandes diferencias. Sí, pero no, eso y también otra cosa. A mí me parece que la debilidad de Trump para este caso, en esta situación, es que también la pone a ella en una situación de demostrar que ella fue primera dama, pero activa políticamente, senadora activa y además secretaria de Estado. Cuando ella le dice que tiene 112 países viajados, que ha negociado la paz, que ha participado en la liberación de presos, que ha estado en situaciones difíciles, me parece que ella lo logra y que en ese caso, cuando él le cuestiona la fortaleza, él queda un poquito mal. Por otra parte, también es cierto que esta calma que él promete romper, porque dijo que iba a ser nastier, o sea, más sucio en el próximo debate del 9 de octubre, ya es inminente en la Universidad de San Luis, también a él le genera un beneficio entre quienes lo ven muy agresivo. La última encuesta de Fox News de hace unas 10, 13 horas más o menos, dice que la diferencia sigue siendo muy poca, 43 ella y 40% él. La dan a ella por ganadora en este debate, de todos modos, Jorge, en este debate sí, pero lo increíble es el parecido de Donald Trump con Silvio Berlusconi, y sobre todo cuando habla de las mujeres. Y a mí me parece que el problema no es Donald Trump ni es Silvio Berlusconi, sino es ese público que aplaude ese tipo de intervenciones y que en cierto modo está aupando a un candidato que en este caso se burla de Alicia Machado, que participa de la campaña de Hillary Clinton, fue Miss Universo en su momento, y Donald Trump la trató, como veíamos, la trató de Miss Piggy o Miss Cerda, no sé cómo traducirlo, porque la verdad es que es horrible, o Miss Ama de Casa por ser latina. Hay un dato que es muy importante. ¿Qué hicieron el día después? Fueron a hacer campaña, claro. Hillary se fue a Carolina del Norte y Trump se fue a Florida. ¿Por qué? Las elecciones en los Estados Unidos son indirectas y se votan colegios electorales. Allí, estos son estados en los cuales los republicanos, sobre todo en Florida, han ganado casi siempre. Bueno, allí fueron a hacer campaña. En esos estados ya se vota en forma anticipada. Hay un 40% del electorado norteamericano que hoy puede votar para el 8 de noviembre. Y de paso, el 8 de noviembre, si vota por anticipado, tiene la tarde libre. Qué bien, qué ansiedad, ¿no? Ir a votar antes. Aquí Sí, por correo se vota. Sí, sí. Ahora, me parece interesante, recuperando la cuestión del debate, pensar el debate como un género televisivo, que es lo que es al final, porque el debate, que es algo casi un invento norteamericano, Que ahora vamos a ver un informe sobre eso. Vamos a ver un informe sobre eso, exportado a muchos otros países del mundo donde hay debate, muchas veces se presenta como una forma de ver a los candidatos al desnudo, como la realidad que te muestran los candidatos. Cuando en realidad el debate es una puesta en escena, como cualquier otra puesta en escena, que tiene una construcción escenográfica en función de la cual los candidatos se desempeñan, y que, como cualquier género de comunicación política, premia algunos rasgos y castiga otros. Claro. Por ejemplo, en el debate vale si vos tenés respuestas rápidas, si sos ingenioso, si sos telegénico, si tenés autocontención. Lo último que tenés que hacer en un debate es perder la paciencia. es enojarte. Ahora, y hay otros aspectos de los candidatos que no se pueden ver en un debate: la reflexividad, la capacidad estratégica, la voluntad, la capacidad de concentrarte en un tema, pensarlo, tomarte un tiempo y después decidir. El comandante en jefe no se ve en el debate. Son cosas que no se ven en un debate, digamos. Ahora, mi pregunta es,
teniendo en cuenta este sesgo que tiene un debate, que no es lo mismo, hay otros géneros televisivos, una entrevista a fondo, por ejemplo, una entrevista a Trump sentado en una mesa con un entrevistador que durante 2 horas le pregunta, digamos. Qué lindo. Ese sería es otro género televisivo. Sí. O la capacidad de escribir un artículo, por ejemplo, digamos, o dar una conferencia de prensa. Son diferentes géneros. Ahora, en este género de debate me parece que Trump tenía una ventaja. Él tiene una capacidad de moverse en televisión a la cual Hillary, que muchas veces luce como muy distante, poco empática, tiene una sonrisa casi condescendiente por momentos, digamos. Y arrogante. Y arrogante. Es muy sólida en el manejo de los temas, cosa que en los debates no siempre es importante. Quedó claro al final del debate. Fíjense que al final del debate, Hillary, Chelsea, Bill Clinton van hacia el público y saludan, tocan. Eso es lo que le falta a Hillary, el contacto con la gente. Muy fría eso. Donald Trump se ubicó en el lugar del escenario donde más luz había. A ver, yo coincido, está bien eso, claro, yo coincido con lo que están diciendo y también me parece que Hillary nos habla un poquito a nosotros, mientras Donald Trump le habla a otro público, a un público que tampoco le alcanza solo con ese público para ganar, eso ya sabemos, es decir, ese público de hombres blancos, no instruidos, frustrados, que tal vez nunca salieron de la pobreza o que alguna vez habían salido, cayeron y no volvieron a remontar, con eso solo no le va a alcanzar. Sí, habría que ver cómo piensa el otro público, ¿no? Como dice un colega, dice el camionero de Missouri a quien vota. Claro. Si no se siente también atraído por ese discurso de Trump que le defiende tanto el nacionalismo. Ahora, yo rescato de la parte que tomábamos, que pasábamos del debate, hay 2 aspectos económicos que es interesante verlo, por lo que resulta del debate. Uno es el que tiene que ver con la crisis financiera. Empezó Donald Trump atacando a Hillary Clinton, diciendo que todo lo que se hizo estuvo mal desde el Estado para resolver el tema de la crisis financiera, porque no resolvieron el tema, es un tema que se sigue prolongando, inclusive a nivel internacional. Y eso es cierto. La devolución de Hillary Clinton fue, ¿y ustedes como millonarios qué hicieron? Si le dimos todo y en vez de ayudar a recuperar la economía, lo que hicieron fue seguir especulando. Ustedes hicieron negocio y lo acusó directamente de ser uno de los beneficiarios de la especulación inmobiliaria. Es interesante ver esto porque lo que nos está reflejando, que seguramente no es lo que quería mostrar, es la sociedad que hubo entre el Estado y los grupos económicos poderosos para aprovecharse de la crisis y no resolverla. Es decir, reeditar la crisis. Y en realidad lo que estaban representando estos 2 candidatos ahí eran esos. El Estado que estuvo al mando del gobierno estos 8 años y la clase económica poderosa, que es lo que hizo durante la crisis y post-crisis. Igual, Raúl, una cosa, perdón que interrumpa. Tenemos que ver un informe, La gente, o por lo que yo veo de lo que se está debatiendo ahí, en realidad finalmente va a optar por el candidato que menos le disgusta. En esta ocasión se dice que son los peores candidatos que pudo haber. Tienen gran rechazo. El carisma de Trump es muy cuestionable por lo que es Trump y ella no logra tener el carisma, o sea, que todos desearían de una candidata que es menos agresiva que el otro. Tal cual. Y el otro punto que quería marcar, muy cortito, ¿no? que va en línea de eso. Digo, fíjate vos cómo hablan cuando hablan del tema de los impuestos. Hablan del... A ver, si los impuestos a los ricos, ¿en cuánto benefician a la gente? Porque generan empleo, si existe o no existe el derrame. Pareciera que está más asentado en qué imagen quieren dar ellos desde el poder que en los beneficios que te pueden dar como miembro, como ciudadano, como trabajador. Y un datito más, cuando ella dice, tal vez él no es tan rico como dice. O sea, él no quiere mostrar como si eso fuera realmente muy importante. Pero recién José les hablaba de lo que tiene que ver con el debate como género político y tenemos un informe precisamente sobre los debates presidenciales en Estados Unidos. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John... Hermoso. Era el 26 de septiembre de 1960 y millones de norteamericanos se aprestaban a ver el primer debate televisado en la historia de las elecciones presidenciales. En el estudio, el experimentado vicepresidente republicano Richard Nixon, de 47 años, enfrentaba al ascendente senador demócrata John Fitzgerald Kennedy, de solo 43. Kennedy, sabiendo que estaba frente a una oportunidad singular, había cancelado todos sus actos del día para prepararse. Nixon, confiado en que la experiencia prevalecería sobre la juventud, mantuvo en cambio una intensa agenda y llegó al estudio de televisión sobre la hora, rechazando incluso la posibilidad de ser maquillado. La imagen que vieron unos 80 millones de espectadores fue contrastante.
Un Kennedy fresco e impetuoso se llevó por delante a un Nixon ojeroso y transpirado que lucía más avejentado de lo que su documento reflejaba. Y la serie de debates entre ambos continuó, pero finalmente el joven senador de Massachusetts fue elegido como el 35º presidente de los Estados Unidos. Medio siglo después, aún se discute la incidencia de aquel cotejo en la voluntad de los votantes. Lo que sí es seguro es que el cruce de una hora, que incluyó turnos de presentación, preguntas de un panel y declaraciones finales, fue la primera oportunidad en que los candidatos a la presidencia del país más poderoso del mundo se sometían al lenguaje y los códigos de la televisión. Ahora, otro 26 de septiembre, pero 56 años más tarde, los dos candidatos presidenciales más importantes volvieron a enfrentarse en un debate cara a cara frente a las cámaras de televisión, un cruce que fue visto por 80 millones de personas. Hillary Clinton por los demócratas y Donald Trump por los republicanos, en un virtual empate técnico según los sondeos, inauguraron la serie en la Universidad neoyorquina de Hofstra. El segundo encuentro, que esta vez incluirá las preguntas de los ciudadanos, se realizará el 9 de octubre en la Universidad de San Luis y el tercero, el 19 del mismo mes, en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Para los espectadores actuales, mucho más habituados a la televisión que aquellos que vieron el cruce Nixon-Kennedy en los 60, el ejemplo más cercano de un debate polémico sea quizás el que ganó Frank Underwood, el cínico político que encarna Kevin Spacey en la serie House of Cards. Sin embargo, los debates presidenciales son toda una institución en el país del norte y la historia recoge algunos datos que ayudaron a darle cierto carácter premonitorio. Muchos aún recuerdan el que sostuvieron en 1976 el demócrata Jimmy Carter y el republicano Gerald Ford, quien afirmó en plena Guerra Fría que no existía dominación de la Unión Soviética en la Europa del Este. La errada afirmación generó un sinfín de burlas y terminó de sepultar sus chances electorales. Otra compulsa televisiva que pasó a la posteridad fue la que enfrentó a Bill Clinton por los demócratas y al presidente George Bush, padre, por los republicanos en 1992. La imagen de un aburrido Bush mirando su reloj con fastidio pobló las tapas de los diarios y llenó horas de televisión. Fue el comienzo del fin para el veterano político. El 7 de noviembre de 2000, todo Estados Unidos siguió con atención el primer debate entre el vicepresidente Al Gore y el republicano George Bush. Al Gore tenía todas las de ganar frente a un limitado Bush, pero dilapidó ese crédito mostrándose irritado y soberbio y acercándose a su rival de una manera que se percibió como amenazante. Los cronistas recuerdan que si bien Bush no mostró una elocuencia digna de elogio, sí hizo gala de su humor frente a un Gore que se la pasó suspirando, bufando o riéndose ante cada respuesta de su rival. Luego de un controvertido proceso electoral con denuncias de fraude, Bush llegó a la Casa Blanca dejando a Al Gore puertas afuera. Pero no siempre los debates demostraron ser tan infalibles y la creencia de que quien gana el debate gana la elección demostró ser un mito poco consistente. En 2012, el cruce entre el presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney, visto por 60 millones de espectadores, fue ganado por Romney, según los medios. Pero finalmente, Obama conquistó en las urnas el derecho a un nuevo periodo en Washington. Ahora, una nueva instancia comenzó. Una vez más, los debates presidenciales seguirán teniendo protagonismo en las elecciones estadounidenses y reclamarán su parte en la historia. Lo decíamos hace un ratito, sí, es cuestión de prepararse y de no revolear los ojos. Revolear los ojos en un debate mostrando una señal de fastidio por lo que está diciendo el otro, puede hacerte perder una elección. No está tan claro si el debate te permite ganar una elección. Lo que puede hacer es que la pierdas, digamos, si tropezás. Exacto. Ahora, hablábamos del género debate y de cómo el sesgo de los debates premia algunas cosas y castiga otras. Se mostraba recién el debate fundacional de la democracia, que es el debate Nixon-Kennedy. Vos sabés que efectivamente ganó Kennedy el debate. Hay acuerdo esto entre los que lo vieron por la televisión, porque entre aquellos que lo escucharon por radio, hubo más gente que pensó que había ganado Nixon. Claro, es decir, el lenguaje el lenguaje gestual, digamos, de Kennedy, la imagen fue lo que le hizo ganar la elección. Y vuelvo a la pregunta del principio.
cuán importante es el lenguaje gestual para un buen presidente. Sí, la telegenia, ¿no? La Porque telegenia Kennedy, para que un presidente sea un buen presidente. Y Kennedy daba bien. Bueno, no sé, digo, en el caso de Bush y Al Gore, ahí la perdió Al Gore, tal vez. La perdió Al Gore por aburrido, tal vez. Por aburrido y por revolear los ojitos. Sí.